sea, un saludo cordiales para todos mis amigos en el internet. Le presentamos hoy el verdadero culto y los verdaderos adoradores. Porque hay muchas religiones que son del anticristo y dicen que rinden culto a Cristo. Pero a la verdad su culto no sería un culto, sino más bien una orgía espiritual carnal. Porque están mezclando las cosas espirituales con la ofrenda, por ejemplo, que es la ofrenda del Antiguo Testamento. La ofrenda que dio Moisés en el desierto, que es de dinero, esa se la siguen aplicando a las gentes que hacen estos cultos. Y ellos dicen que están adorando en espíritu y en verdad. Es mentira. Vamos a comprobarlo por la Sagrada Escritura. Y enviamos este mensaje en el nombre de Jesucristo para todos nuestros amigos. Y les recordamos también que no somos profesionales, pero lo hacemos todo para la gloria de Dios. Ahora, el culto en el santuario terrenal, este es el culto que practica la mayoría de la religión. Consistió en comidas, en bebidas y abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Este culto era una figura o simbología del verdadero culto celestial o espiritual. Y allí se adoró bajo el régimen de la muerte. Lea usted en Hebreos capítulo 9, verso 1 al 10. Allí va a encontrar esta verdad. Y ya en el verso 11 de lo que ya les mencioné, el capítulo 9, se revela los verdaderos adoradores. Y en Génesis capítulo 4 está la revelación de los falsos y los verdaderos adoradores. Un ejemplo, Caín y su ofrenda terrenal era parte del culto terrenal animal. Y esa es la línea de los falsos, los que hasta ahora siguen pidiendo dinero a los hermanos. Pero Abel y su ofrenda, la cual representa a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, los de la ley y los de la gracia. Es el código 2, es la enseñanza de números, y es los dos colores, el blanco y el rojo del arco iris, de la luz, perdón. Ahora, tenemos para confirmar esta enseñanza, para que usted la siga. Nosotros le damos así temática, para que usted la siga con una concordancia, ¿ya? Porque como este libro, el libro de la vida, ha sido puesto capítulos y versículos, nos da la opción de usar una concordancia para seguir el tema, ¿ya? Ahora, hermanos, vamos a confirmar esto con la Sagrada Palabra en Hebreos capítulo 11, verso 4, que nos va a leer una hermana. Un hermano, perdón. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más de excelente sacrificio que Caín. Perdón, hermano, o sea que, ¿cuál fue el verdadero adorador ahí? Abel. Ah, ¿por qué? ¿Porque ofrendó qué? Él su vida. Su vida y ¿ese es el verdadero adorador? Cumplió la palabra de Dios como ordenó. Como lo hizo Jesús en la cruz. Jesús no vino a presentar ofrendas de dinero, porque dice en una parte del Espíritu Santo, por precio fuiste comprado, no hagáis esclavos de los hombres. Bueno, continuamos con Hebreos 11, 4. Perdón, me olvidé los ojos. Dice la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más de excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Cuál es ofrenda? La ofrenda de Abel. ¿Cuál fue la ofrenda de Abel? Igualito a la de Jesús, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces fue ofrenda de vida. Su vida. Eso, no dio dinero, ¿no es cierto? No. ¿Ya vio? El que podía dar dinero era Caín, ¿no es cierto? Sí, de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Gracias, hermano. Amén. La palabra de Dios dice así en 1 de Juan capítulo 3, verso 11 dice:
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hasta el verso 12. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Ahí podemos ver que una ofrenda que presentó Abel era ofrenda espiritual, agradable a Dios. Pero la ofrenda que presentó Caín fue obra terrenal, o sea, una ofrenda carnal. Y a Dios no le gustan sacrificios de animales. Como dice en la Sagrada Palabra, en Hebreos capítulo 10, verso 5. Dice así la palabra de Dios, veámosle. En Hebreos capítulo 10, verso 5, dice el Espíritu Santo. Dice, Hebreos capítulo 10, verso 5 era. Dice así, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Espérate un ratito. ¿Y esos sacrificios y ofrendas, a cuáles ofrendas y a cuáles sacrificios se refería? Viene a ser el culto bajo la ley. Que eran sacrificio de animales, toros, machos cabríos, dineros, púrpura, carmesí, granos, palomas, palominos, amén, y un culto así, hasta la cena natural. Amén. O sea, Dios no le agrada su sacrificio, dice clarito en Hebreos capítulo 10, verso 5, dice. Repito, ¿no? Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, ¿cuál es la ofrenda ahí? O sea, ahí vemos claramente que la ofrenda es vida. Es cuerpo. Es cuerpo, es vida, exactamente. Y cuerpo de persona, ¿no? Sí, el cuerpo de personas que andan en el Espíritu de Dios. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí vemos claramente que ofrenda no es dinero. Ofrenda es compartir la vida de Dios, o sea, su palabra, su Santo Espíritu, a través de sus hijos. Dios lo hace, ¿no es cierto? Y no es ese culto bajo la ley, que era cosas naturales, como lo que dijo hace un momento, sacrificio de animales, guardar días naturales, ofrenda natural, de dinero. En Colosenses capítulo 4, verso 16, creo que es esa porción donde dice que nadie os juzgue en comida, en bebida y diversas abusiones. Así, eso, hermanos, gracias, hermano. Entonces tenemos aquí una parte donde se confirma por la palabra también, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, esa es la ofrenda verdadera del culto en el Espíritu, no lo que hacen las religiones. Primero el billete y después dice que están adorando en el Espíritu. Y esa ofrenda se impuso en el desierto, y se lo vamos a confirmar. Me parece que es Crónicas 24. Le vamos a confirmar que esa ofrenda es del Antiguo Testamento. Y que esta ofrenda de aquí, la vida que dio Jesús, es del nuevo pacto. Entonces dice la Sagrada Escritura que así como Él dio su vida por nosotros, nosotros tenemos que dar nuestras vidas por los hermanos. En el campo espiritual es la vida de Dios que llevamos, o sea, la palabra que mora en nosotros la damos a nuestros hermanos. Y en el campo corporal es ayudar a nuestros hermanos en todo sentido, corporal, natural. ¿Sí? Aquí en Crónicas 24:6 nos dice, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? En 9 Entonces le estamos confirmando a ustedes que esa ofrenda de dinero, y ahí dice dinero, ¿eh? Le vamos a confirmar. Siga, hermano. Dice, y hicieron, dice, pregonar en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Dios la ofrenda
que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrenda y las echaron en el arca hasta llenar. Esa ofrenda era de dinero, ¿verdad? Sí, para ¿Y quién ordenó eso? Moisés en el desierto. Era para Pero la religión hoy sigue practicando lo mismo. Y hay un poco de ciegos espirituales que siguen la corriente de la religión, del anticristo, negando la ofrenda verdadera que Jesús dio en la cruz. Y la ofrenda que ellos tienen que dar, como dice el Espíritu Santo, dice, así como Él dio su vida por nosotros, nosotros tenemos que dar nuestras vidas por los hermanos. O sea, es un culto verdadero, con una ofrenda verdadera, en espíritu y en verdad. Amén. No es una mezcla del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y ahí encontramos la diferencia entre vino nuevo y vino viejo, y no puedes mezclar vino viejo con vino nuevo, y es lo que hacen un poco de religiones falsas, que son como 9000 que están unidas todas en las leyes del mundo y son ecuménicas. Pero Dios nos ha revelado su palabra, y esta es la espada de 2 filos para darle muerte a todos estos adoradores falsos que dicen que están adorando en espíritu y en verdad, pero a la verdad son adoradores falsos, de un culto falso. Y esa es la obra del anticristo, que tenía que hacerse pasar por un Dios verdadero, por un culto verdadero, se hacía pasar. Pero ojo, ¿dónde tenemos nosotros la verdad de Dios? En su palabra. Y aquí no nos comemos el cuento de los teólogos que por hacer negocio están produciendo los seminarios pastores cada día, pero con títulos. Jesús nunca dio título a ninguno. Lo que Jesús fue, dio dones por el Espíritu Santo, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones del Espíritu. Y todos estos malvados, falsos adoradores han hecho a un lado los dones de Dios y han puesto el título, reemplazando los dones de Dios por el título del seminario, y ahora ya se creen los jeques de la religión. Amén. Amén. Sí, una porción tenía en Hebreos para compartir. Solo en esta pequeña sacrificio, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, dice. Nada más. Gracias, hermano. La palabra de Dios dice en Judas 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error. Usted, hermana, le hago una pregunta, perdón, hasta que termine el verso. Yo le pregunto, ¿cuál es el camino de Caín? El camino de Caín es el camino terrenal, porque él ofrecía los sacrificios que eran según la ley. Vuelta a ver, vemos que él puso su vida. O sea, es la misma simbología de Jesucristo, que puso su vida por el rescate de muchos, por nosotros mismos. Entonces, ahí donde se diferencia la ofrenda verdadera y la falsa. En la de Caín están los falsos adoradores que andan manteniendo al anticristo, dándole dinero, y al verdadero adorador que da su vida por Cristo. ¿Sí me entiende? No estamos dando recompensas a Cristo. Lo que estamos practicando es el culto verdadero de dar su vida. Ese es el culto verdadero. Ahora les pregunto yo, los pastores de las religiones no dan la vida por nadie. Lo que ellos dan es la vida por el billete, pero no por nadie, hermano. Gracias.